Introducción y los orígenes del diseño fascista. Mira este rostro. Esta era la fachada del Palazzo Braschi, la sede del Partido Fascista Italiano, en Roma. Era una valla publicitaria erigida en apoyo de Benito Mussolini, antes de las últimas elecciones de Italia en 1934. Pero estas elecciones no fueron normales. De hecho, solo los fascistas estaban permitidos en la papeleta. Era una farsa. Eso se debe a que Italia, en ese momento, estaba bajo régimen fascista y Mussolini era el dictador a cargo. El diseño transformó el edificio en una especie de templo a la obediencia, un mantra visual repitiéndose una y otra vez. Sí, sí, sí. Esta fachada es un ejemplo de la curiosa relación del fascismo con la estética. En la década de 1930, mientras Europa se tambaleaba por una guerra mundial y se acercaba cada vez más a otra, los regímenes fascistas no solo estaban construyendo ejércitos, estaban construyendo mitos, tallados en mármol, proyectados en pantallas de cine, y desfilados por las calles de las ciudades. Para los líderes fascistas, la estética no era solo importante. Era todo. Pero, ¿por qué les importaba tanto cómo se veían las cosas? Bueno, detrás de esta actitud se escondía un genio oscuro y retorcido. Como sabrás, vídeos como este son un poco arriesgados en YouTube debido a la probabilidad de que sean desmonetizados. Sin embargo, Odoo, el patrocinador de este vídeo, ha sido súper tranquilo. Han hecho posible un vídeo informativo como este. Odoo es un software de gestión todo en uno que hace que gestionar tu negocio sea mucho más fácil. Si tienes uno, probablemente estés al tanto de cuánto software necesitas solo para configurarlo y mucho menos para dirigir tu negocio del día a día. Necesitas un creador de sitios web. Necesitas alojamiento web. Necesitas una plataforma de comercio electrónico. Necesitas CRM. Necesitas gestionar tu contabilidad. Todo en diferentes softwares. Es todo un poco desordenado y molesto. Odoo simplifica esto creando un único ecosistema fácil de gestionar en el que puedes acceder a todas las aplicaciones que necesitas en un solo lugar. Y lo que es mejor es que todas las aplicaciones se comunican entre sí para facilitarte el seguimiento de las cosas. Odoo crece contigo. Así que puedes comenzar con una sola aplicación e ir añadiéndolas gradualmente a medida que tu negocio evoluciona. La mejor parte es que realmente puedes deshacerte de todas las suscripciones caras que tienes para cada servicio individual y reemplazarlo con solo una fracción del costo. Odoo te ahorra dinero y hace que gestionar tu negocio sea más simple y fácil. Cambia a Odoo hoy por solo $19.90 al mes y accede a todo el conjunto de aplicaciones. Haz clic en mi enlace en la descripción o en el comentario fijado abajo para comprobarlo. Realmente creo que es una obviedad. Pero eso es todo. Volvamos al vídeo. Los orígenes del diseño fascista. Al principio de su carrera política, Mussolini declaró que el fascismo no era solo una ideología, era una religión. Como cualquier religión, necesitaba un lenguaje visual. Y en poco tiempo, lo tuvo. A principios del siglo XX, dos movimientos artísticos ayudaron a dar forma al lenguaje visual del fascismo: el romanticismo y el futurismo. A primera vista, estos parecen extraños compañeros de cama. El movimiento romántico contenía una añoranza por el pasado, una obsesión con la naturaleza y un enfoque en lo sublime. El futurismo, por el contrario, pedía la aniquilación total del pasado. Adoraba la velocidad, las máquinas y la violencia. Pero juntas, estas dos influencias le dieron al fascismo una capacidad peculiar para mirar tanto hacia atrás como hacia adelante, para invocar la gloria de los imperios pasados mientras prometían un futuro radicalmente nuevo. Los futuristas italianos como Filippo Tommaso Marinetti fueron algunos de los primeros partidarios de Mussolini. Creían que Italia necesitaba sacudirse sus tradiciones somnolientas y abrazar la guerra y la tecnología para lograr un nuevo orden. Sus manifiestos estaban llenos de lenguaje agresivo, y su arte rechazaba la suavidad y los matices en favor de líneas audaces, formas angulares y energía cinética. El rostro de Mussolini en el Palazzo Braschi encarna esa estética. La piedra sólida y las líneas duras son inequívocas. Las cejas fruncidas del fascismo se clavan en ti con una mirada profunda y penetrante y dicen: «Estoy observando, obedece». Por un tiempo, el futurismo parecía un acompañamiento prometedor para el fascismo. Tenía sentido para Mussolini que el arte revolucionario apoyara lo que él veía como un movimiento revolucionario. Pero había un gran problema. El futurismo no logró apoyar uno de los objetivos más fundamentales del fascismo: obsesión con el neoclasicismo. Los líderes fascistas no solo querían mirar hacia adelante, también querían mirar hacia atrás, hasta la antigüedad.
En 1922, Mussolini declaró que Roma es el punto de partida y referencia del fascismo. Es nuestro símbolo o, si lo deseas, nuestro mito. Soñamos con una Italia romana, que sea sabia y fuerte, disciplinada e imperial. El dictador alemán Adolf Hitler hizo eco de este sentimiento. Aunque algunos de sus colegas nazis querían glorificar a las antiguas tribus germánicas, Hitler idolatraba la antigua Roma y Grecia. El arquitecto jefe de Hitler, Albert Speer, lo registró una vez diciendo: ¿por qué llamamos la atención de todo el mundo sobre el hecho de que no tenemos pasado? Ya es bastante malo que los romanos estuvieran erigiendo grandes edificios cuando nuestros antepasados aún vivían en chozas de barro. Todo lo que probamos con eso es que todavía estábamos lanzando hachas de piedra y agachándonos alrededor de fogatas abiertas cuando Grecia y Roma ya habían alcanzado la etapa más alta de la cultura. Mientras que la referencia de Mussolini a Roma era nacionalista, la de Hitler era aspiracional. Pero en ambos casos, ayudó a construir un mito crítico para la ideología fascista. La nación había caído y requería un renacimiento. Con este fin, gran parte de la arquitectura fascista incorporó estilos neoclásicos. Tanto Hitler como Mussolini emprendieron enormes proyectos arquitectónicos para llevar la estética de la antigua Roma a las calles de sus ciudades. En Italia, Mussolini encargó un enorme complejo deportivo, que incluía el Estadio dei Marmi, en español, el Estadio de Mármol. Como articuló su diseñador jefe, el proyecto debía ser un complejo de severa monumentalidad que pudiera remontarse a los más grandes monumentos de la antigua Roma. No solo era enorme el estadio, estaba bordeado con estatuas de 4 metros de altura de atletas desnudos en poses clásicas. Estas figuras rodeaban todo el estadio, obligando a todos los que entrenaban dentro a enfrentarse cara a cara con los ideales raciales y físicos elogiados por los líderes fascistas. Pusieron especial énfasis en la primacía física porque querían que cada ciudadano pudiera servir al Estado con la mayor de sus capacidades. Si eran físicamente débiles o, Dios no lo quiera, impedidos, entonces eran peso muerto en el mejor de los casos y responsabilidades en el peor. Por lo tanto, estas estatuas tipificaban los cuerpos fuertes, con abdominales cincelados y masculinos que el fascismo idealizaba. A cientos de kilómetros de distancia, formas similares flanqueaban la nueva Cancillería del Reich en Berlín. Producidas por el escultor estatal oficial de Hitler, Arno Breker, las estatuas conocidas como el Ejército y el Partido observaban a todos los que visitaban el edificio. Como en Roma, estas estatuas no eran solo decoración. Eran herramientas ideológicas, transmitiendo un mensaje claro sobre el tipo de cuerpo y el tipo de ciudadano que el fascismo buscaba producir. Monumentalidad. Pero cuando se trataba de construir un mundo, no era suficiente tener solo algunas estatuas aquí y allá. Mussolini y Hitler querían renovar completamente la forma en que la gente se movía por el mundo. En Alemania, Hitler pasó años redactando planos para Germania, un rediseño total de Berlín destinado a recordar a la Roma imperial. En Italia, Mussolini llevó a cabo la construcción del distrito Eur. Entre sus muchos edificios inspirados en el diseño romano estaba el Palazzo della Civiltà Italiana, también conocido como el Coliseo Cuadrado. El proyecto fusionó un diseño modernista con influencia antigua, haciendo tangible la tensión entre la exaltación del pasado del fascismo y su idealización de un futuro fresco. Comparado con el Coliseo de la antigua Roma, el Coliseo Cuadrado es austero, geométrico e imponente. Todo es más duro, más afilado, más intimidante. El ornamento ha sido despojado, reemplazado por mármol en blanco y espacio vacío. Mientras que el Coliseo original es horizontalmente dominante, el Coliseo Cuadrado se eleva sobre los transeúntes. Por supuesto, el neoclasicismo no era único del diseño fascista. Muchas personas y lugares han tratado de remontarse a la antigua Roma. Pero la manera en que los fascistas lo imitaron parece decir mucho sobre lo que intentaban ser. Compara el edificio del Capitolio de Estados Unidos con el Volkswagen propuesto por Hitler, la pieza central de sus planes de reurbanización para Berlín. Ambos se inspiraron en el Panteón de Roma. Sus arquitectos buscaron formas romanas familiares, columnas, cúpulas, arcos. Pero a pesar de usar vocabularios arquitectónicos similares, tienen tonos completamente diferentes. En parte, esto se debe a la escala. Hitler tenía grandes ideas para Germania, literalmente. Cada parte de la nueva capital debía ser grande. La estación de tren iba a ser la más grande del mundo. El cine fue diseñado para albergar a 6,000 personas, y la plaza del Volkswagen se suponía que debía albergar a 1.000.000. ¿Y el Volkswagen en sí? Se suponía que debía ser la estructura más grande del mundo entero. Solo con su construcción, Hitler creía que la Alemania nazi finalmente pondría a Roma, su único competidor,
en la sombra. Si uno pudiera estar bajo una estructura como esta, tal vez obtendría una sensación del tamaño, la escala de poder que estos líderes querían proyectar, no solo como líderes de una nación, sino como figuras que esperaban trascender el tiempo. Estos edificios, como muchos en la Alemania nazi y la Italia de Mussolini, fueron diseñados para ser símbolos duraderos. Hitler pretendía explícitamente que la arquitectura de Germania durara 1,000 años, porque el fascismo no se trataba solo de la dominación del presente. Se trataba de crear un legado, una gran narrativa histórica donde el Estado nunca falla, incluso cuando los propios líderes hace tiempo que se han ido. En este frente, Germania fue un fracaso total. A pesar de años de planificación y construcción de modelos intrincados, poco trabajo de construcción se llevó a cabo. Todo lo que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial fueron algunas farolas y una sola silla. Pero el enfoque del fascismo en estructuras gigantescas no fue accidental, fue parte de un esfuerzo calculado para controlar a las personas que las habitaban, trabajaban en ellas y las visitaban. La arquitectura monumental abrumaba no para elevar el alma, sino para aplastar al individuo en la multitud y promover la conformidad. La estatua planeada de 86 metros de Mussolini de sí mismo en una de las colinas más altas de Roma, en el Monte Mario, que supervisaría al pueblo y dominaría el paisaje, es un excelente ejemplo de esta estrategia. El coloso de Mussolini, como llegaría a llamarse, se elevaría incluso sobre la Basílica de San Pedro del Vaticano, comunicando la superioridad del fascismo sobre la religión más grande del mundo. Si incluso tu fe y espiritualidad, tu refugio más precioso en los brazos de Dios, estaban subordinados al fascismo, ¿qué esperanza tenías de luchar contra él? Control de masas. Pero el esfuerzo por controlar a las personas con la arquitectura quizás no fue más claro en ningún lugar que en el campo Zeppelin en Nuremberg, Alemania. Como de costumbre, Hitler tenía grandes ambiciones con este sitio. Como dijo su portavoz de prensa en 1935, el lugar, con sus conceptos únicos de arquitectura y uso del espacio, será el símbolo más alto de la vida nacionalsocialista y la cultura nacionalsocialista. En él, el estilo único del nacionalsocialismo encontrará su expresión más fuerte. El campo de desfiles era enorme. La vasta área abierta permitía que hasta 250,000 personas marcharan dentro de él. Al frente estaba una tribuna principal. La estructura de piedra medía 396 metros de largo y 24 metros de alto, y en su centro había un podio para el Führer. Si uno estuviera en un mitin aquí, no solo vería a Hitler arriba, en su podio. Vería filas y filas de soldados idénticos y uniformados. No solo se sentirían empequeñecidos por su líder, se sentirían rodeados por el Estado. Pero no era suficiente para Hitler que los individuos se sintieran pequeños y sofocados. También necesitaban sentirse conectados a algo más grande. Así que en 1936, Albert Speer renovó el campo Zeppelin. Hizo colocar reflectores alrededor de todo el perímetro del lugar. Apuntados verticalmente, formaban llamativas paredes de luz. Por la noche, esta exhibición transformaba los mítines en actos teatrales de adoración estatal. Con las luces, la música, las banderas con esvásticas, el campo prácticamente se convirtió en un escenario. En este contexto, Hitler puede haber sido la estrella, pero todos en el campo jugaban un papel en la producción. Como señaló el académico estadounidense James Mayo, en los mítines, la masa de participantes también puede verse como parte del escenario. Con un flujo de impacto emocional entre actores y audiencia, el escenario puede ser el punto focal, pero se expande para incluir a todos los participantes. Todos están en el escenario y se convierten tanto en actor como en parte de la escena. Aunque la audiencia en el campo Zeppelin no tenía control sobre el espectáculo en sí, no eran observadores pasivos. Su presencia era vital para la actuación. Eran, literalmente, parte del escenario. En su uniformidad orquestada, se convirtieron en un elemento arquitectónico en un gran espacio teatral. Sus cuerpos llenaban el vacío alrededor del líder, dándole a su imagen escala y significado. Su presencia hizo más que simplemente legitimar su poder. Al participar, incluso en silencio, reflejaban y reforzaban entre sí un entendimiento compartido de quién tenía el poder y quién no. El genio retorcido de la estética fascista es que alentaba subliminalmente la conformidad, la servidumbre, sobre todo, la creencia, haciendo que el individuo se sintiera pequeño e impotente. Esta era la función última de los mítines de Hitler. Como escribió una vez el filósofo francés Jacques Ellul, la interacción es lo que hace que el efecto de la propaganda perdure, porque la acción hace que sus efectos sean irreversibles. Quien actúa en obediencia a la propaganda nunca puede volver atrás.
Ahora está obligado a creer en ella debido a sus acciones pasadas. El hecho de que el campo Zeppelin llegara a conocerse como la Catedral de Luz solo profundizó la impresión de que los eventos celebrados allí no eran meros mítines políticos, sino ritos sagrados, reforzando la afirmación anterior de Mussolini de que el fascismo no era solo una ideología, sino una religión. Burocratización de la belleza. El esfuerzo volcado en la estética fascista subraya cuán en serio sus líderes tomaban el poder de las apariencias, especialmente en el caso de Mussolini. A nivel personal, al dictador italiano no le importaba mucho el arte. El propio Hitler comentó lo visiblemente aburrido que se veía a Mussolini dentro de las galerías de arte. Pero Mussolini reconocía una buena jugada de poder cuando la veía. Y en Italia, el arte era poder. Este era un país que se enorgullecía de su destreza artística, cuyo legado cultural era reconocido internacionalmente. Así que incluso si Mussolini no se conmovía con las pinceladas o el mármol, entendía las matemáticas políticas. Defender las artes significaba vincular su régimen al mito de la grandeza italiana. Así que Mussolini se propuso esclavizar las artes a una burocracia fascista exigente. Para 1927, Italia tenía su propia organización de supervisión cultural, llena de artistas aprobados por el Estado. Junto con comités regionales, se aseguraba de que el arte dentro de las instituciones estatales siempre estuviera alineado con el mensaje. Para 1940, también había un departamento de arte contemporáneo, encargado de enfatizar el patrimonio nacional dentro de las obras de arte y explicar su contenido útil y educativo al público. Porque eso era lo que le importaba a Mussolini. No estaba interesado en el arte por el arte, solo en su capacidad para unificar, pacificar y glorificar. El arte solo era bienvenido mientras prometía portarse bien. Para Hitler, el arte era mucho más precioso. Claro, era político, pero también era muy personal. Antes de que Hitler fuera Führer, era, por supuesto, un artista aspirante, con ideas firmes sobre lo que le gustaba y lo que no. Así que cuando tomó el poder en 1933, no fue solo la ideología lo que dio forma a la estética nazi, fue el gusto. Su gusto. En lugar de someter a los profesores de arte en Viena a su mediocridad artística, la impondría a un país entero. Para Hitler, el arte estaba destinado a calmar el alma, no a desafiarla. No debería haber dolor, ni desorden, ni modernismo. Despreciaba el caos del futurismo, la abstracción del cubismo y el remolín emocional del expresionismo. Quería neoclasicismo, realismo directo y nada más. En 1937, su definición de arte degenerado se formalizó con un decreto que prohibía cualquier obra que insultara el sentimiento alemán o destruyera o confundiera las formas naturales, o simplemente revelara una ausencia de habilidad manual y artística adecuada. Los artistas que no seguían la línea tenían prohibido enseñar, exponer, incluso pintar. El arte que ya se había creado fue confiscado. En total, 17,000 obras llamadas degeneradas de 1,400 artistas fueron tomadas y vendidas al extranjero, intercambiadas por viejos maestros o quemadas. La lógica estética del fascismo. Como era de esperar, Hitler quería que cualquier indicio de individualismo, abstracción o subversión fuera extinguido, consciente, quizás, de que las ideologías enemigas podían esconderse incluso en las formas más familiares. Una columna romana no siempre es solo una columna. Cambia como está escalada, espaciada o iluminada, y de repente puede sugerir democracia o dictadura. Puede hacerte sentir bienvenido y contemplativo, o puede hacerte sentir pequeño y sin palabras. Y para cuando te das cuenta, la arquitectura ya ha hecho su trabajo. Así que para volver a la pregunta, ¿por qué los regímenes fascistas se preocupaban tanto por cómo se veían las cosas? Bueno, porque la estética es una forma de control. Da forma a cómo las personas ven el mundo, cómo se ven entre sí y cómo se ven a sí mismas. Un campo no es solo un campo, es un escenario. Un edificio gubernamental no es solo un lugar de trabajo, es un monumento al poder. Un rostro en una valla publicitaria no es solo un retrato, es un dios. La estética fascista creó una realidad visual en la que el Estado estaba siempre presente, siempre poderoso, siempre sagrado. El arte y la arquitectura no eran solo decoración, eran herramientas inmersivas de creación de mitos. Y los mitos eran fundamentales para el fascismo, porque les daban a las personas la sensación de revolución o de gloria sin la carga del cambio real. Los líderes fascistas no tenían que entregar un mundo nuevo y mejor, solo tenían que vender la fantasía. Por eso el filósofo Walter Benjamin escribió famosamente, el resultado lógico del fascismo es la introducción de la estética en la vida política.
Mussolini y Hitler dieron a las masas solo actuación y espectáculo, no poder real ni prosperidad. Sus rituales les daban la ilusión de participación, mientras les negaban la agencia política real. El diseño fascista hizo mucho de lo mismo. Como Hitler quería, creó un mundo que te calmaba. El arte y la arquitectura halagaban tu imagen del Estado y daban lugar al orgullo, si eras de una persuasión patriótica. Si no lo eras, el diseño fascista intimidaba, amenazaba y constantemente te recordaba cuán muy pequeña e impotente realmente eras.